Hermanos amados, quiero pedirles que vayan en sus Biblias al texto que nuestro hermano Freddy leyó para nosotros hace un momento, Juan capítulo 8, y centren sus ojos, su atención en el versículo 12, sobre el que estaremos meditando ampliamente, pero leeremos hasta el versículo 20. El título que tiene este sermón es La luz del mundo, : Jesús. O usted lo organiza como quiera. Jesús, : la luz del mundo. Da igual. El mensaje, la idea es la misma. Que Jesús es la luz del mundo. ¿Estamos listos, hermanos, para la lectura? Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Es decir, bajo ese criterio, bajo la carne. Versículo 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también ¿qué? A mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le reprendió porque aún no había llegado su hora. Amén. Muy bien, hermanos. El texto que acabamos de leer, pues tiene un mensaje más que evidente. ¿Y el mensaje cuál es? Decirnos que Jesús es la luz del mundo. Luego, ese mensaje o tema evidente que se trata en el texto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues presentarnos a Jesús como la única luz verdadera que fue enviada por el Padre a un mundo que estaba sometido, sumiso a sus tinieblas y que no tenía ninguna disposición de ser iluminado. ¿Ustedes han notado esto, hermanos, en sus lecturas bíblicas? Que constantemente la palabra de Dios contrapone la luz contra las tinieblas, que la idea de la luz y las tinieblas es un tema muy repetitivo en las Sagradas Escrituras y que se usa para establecer una diferencia radical entre Dios y entre el pecado. También esta es una ilustración que se utiliza para establecer una diferencia entre el conocimiento y entre la ignorancia, entre la vida o entre la muerte, entre el reino de Cristo o el reino de Satanás o de este mundo. En muchos textos las Escrituras nos hablan de la luz como un símbolo que representa o manifiesta la presencia de Dios o la gloria de Dios. Permítanme leer para ustedes el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Lo ven? La luz para referirse a Dios, el que salva, el que cuida, el que preserva. Pero hay otros textos en los de que se nos habla de las tinieblas y se refieren a ellas como un símbolo de pecado, como un símbolo de ignorancia o como un símbolo de condenación. Por ejemplo, leo para ustedes Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahora bien, las Escrituras ubican, y yo creo que esto es una obviedad, pero hermanos hay que decirlo, las Escrituras ubican al reino de Cristo ¿en dónde? ¿En la luz
o en las tinieblas? En lo que las Escrituras llaman la luz. Allí se ubica el reino de Cristo y sus ciudadanos, es decir, los cristianos. Luego, a eso que las Escrituras llaman tinieblas, allí ubica a Satanás, su reino y a aquellos que con incredulidad han decidido rechazar a Jesús como Señor y Salvador. En cuanto a las tinieblas o a los que habitan en tinieblas, las Escrituras los definen como incrédulos. Ahora, yo quiero que ustedes observen esto. Todas las veces que las Escrituras nos hablan de los que están en tinieblas, hermanos, por favor no se distraigan. Todas las veces que las Escrituras nos hablan de los que están en tinieblas, es decir, de los incrédulos, siempre se nos habla de ellos como personas que viven en una condición desesperanzada y desesperada. Es decir, un incrédulo, según como Dios lo define, no es alguien que simplemente esté equivocado o que esté confundido o que esté desorientado, sino que la Escritura lo define como un hombre miserable que vive bajo una condición de continua y permanente desesperanza por causa de la ausencia de la fe. En otras palabras, el hombre que está alejado de Dios, es decir, el incrédulo, sufre todos los días de su vida. Y sufre porque está bajo la esclavitud del pecado y ciertamente estará plenamente expuesto un día a la justicia de Dios. Ahora, yo lo que deseo resaltar, mis hermanos, con estas palabras de introducción, es que cuando decimos que los incrédulos están en tinieblas, no estamos utilizando este calificativo para hablar de ellos de una manera meramente poética. No, mis hermanos, cuando leemos en las Escrituras que el incrédulo está en tinieblas, en realidad estamos hablando de su condición espiritual, una condición que devela la tragedia de la incredulidad, pero también la gran urgencia que tienen esos que están en tinieblas por acercarse a Cristo con arrepentimiento y fe. Mientras estudiaba para este sermón, meditando, leyendo, buscando artículos sobre la condición de las tinieblas, me encontré con muchos fragmentos de historias tremendas o de testimonios impactantes de algunos sobrevivientes al hundimiento del barco del Titanic. Todos saben lo que pasó allí, ¿no? El barco se hundió. Uno de los testimonios que leía decía que finalmente cuando el transatlántico se partió, allí todavía habían luces y esto está en medio del mar y se empezó a hundir, que finalmente cuando se hundió plenamente, uno de ellos decía, la última luz se apagó y quedamos flotando a la deriva, sumergidos, decía uno de estos hombres, en una oscuridad aterradora. Uno de ellos, de hecho, afirmó que cuando el último rayo de luz se apagó por completo, ese hombre dijo, allí supe que iba a morir. La luz nos daba esperanza de que algo iba a pasar, pero cuando vimos que en el fondo, porque mientras se sumergía las luces seguían prendidas, pero ellos decían, cuando vimos que al fondo se apagó el último rayito de luz, allí supimos todos los que estábamos presentes que íbamos a morir y que nadie nos iba a sacar de esa desesperanzada y aterradora situación. Bueno, este testimonio desgarrador de supervivencia, mis hermanos, creo que define muy bien lo que yo quiero transmitir en torno a la condición espiritual de los incrédulos, que viven en una oscuridad tan densa, que es tan densa que casi que podrían palparla con sus propias manos. Pero lamentablemente, no son pocos los que viven y mueren en esa condición de turbación y desesperanza. Son como aquellos náufragos que en medio del mar gélido están rodeados de muerte, de dolor y completamente desesperanzados. Esa es la condición de todo incrédulo.
Hablando de esta penosa condición, el puritano Thomas Watson escribió lo siguiente: el alma sin Cristo es un aposento sin luz, lleno de sombras, miedos y terrores, donde la serpiente antigua puede moverse sin ser vista. Tan oscuro está el corazón y el panorama del incrédulo que Satanás puede ir de aquí a allá sin que siquiera él lo pueda percibir. Ahora, mis hermanos, el escenario es trágico, ¿verdad? La buena noticia que se nos anuncia en este texto, mis hermanos, que acabamos de leer, es que Cristo se presenta delante nuestro como la luz del mundo, quien nos indica cuál es el camino que debemos recorrer para salvar nuestras vidas de esta penosa condición de desesperanza. Cristo, mis hermanos, es la buena noticia para todos aquellos que están perdidos y esclavizados por el pecado y sin rumbo en medio de la oscuridad de este mundo. Cristo, mis hermanos, en realidad es una bella noticia. ¿Pueden ustedes imaginarse a los sobrevivientes aferrados a un trocito de madera, perdidos en la oscuridad en medio del mar con una temperatura que congela los huesos? Ver que algo empieza a aparecer en la distancia con una lucecita gritando: vengan aquí, que aquí podrán sobrevivir. ¿Pueden imaginarse el gozo? Cristo, mis hermanos, se presenta como la luz del mundo que nos salva en medio de las tinieblas. Ahora bien, antes de considerar los bellos detalles que contiene esta narración, yo quiero que brevemente, muy brevemente, leamos las palabras del versículo 20 y consideremos el contexto circunstancial en el que se va a desarrollar esta escena. Versículo 20. Hoy empezamos por el final. ¿Están allí, hermanos? Dice el texto: estas palabras habló Jesús, es decir, las que vamos a analizar, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan nos dice que Jesús está enseñando en el templo, pero más específicamente que lo hace en el lugar de las ofrendas, una sección del templo que estaba ubicada en el lugar comúnmente conocido como el patio de las mujeres. ¿Saben por qué recibía este nombre ese lugar? Porque el patio de las mujeres era el lugar más interno del templo al que podían llegar las mujeres. Luego eso significa que este lugar era probablemente el lugar más concurrido del templo, donde más personas habían. ¿Lo entienden por qué? Porque no solamente podían ir sacerdotes, sumos sacerdotes, no podían ir solamente los ciudadanos del común, sino que en general podía ir todo el que quisiera entrar al templo, incluyendo a las mujeres, que en este caso tenían restricciones para estar dentro del templo. Juan concluye este versículo 20 diciendo que nadie pudo capturar a Jesús, y creo que este detalle no es un detalle menor, porque si ustedes miran, a ver, como en un mapa, la división interna del templo, notarán que el patio de las mujeres está pegadito al lugar de reunión del Sanedrín, los enemigos de Jesús, quienes se han dispuesto a asesinarlo. Pero Juan dice, y nadie le echó mano, nadie lo pudo capturar. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora, recordándonos una vez más, mis hermanos, que nada en este mundo ocurre si no es porque el Señor así lo permite. Muy bien, dicho esto, mis hermanos, quiero que ahora consideremos las dos claras divisiones que tiene nuestro texto. La primera división es solo el versículo 12, y yo la titulé La luz del mundo. La luz del mundo, versículo 12. Ese es el primer punto del sermón, la luz del mundo. ¿Están allí con sus ojos puestos sobre el versículo 12? Leamos lo que dice la palabra del Señor, pero leámoslo, hermanos, con una lectura pausada y reflexiva. Dice, otra vez Jesús habló diciendo, noten los detalles, número 1, yo soy la luz del mundo. Número 2, el que me sigue no andará en tinieblas. Número 3, sino que tendrá la luz de vida. ¿Lo notaron? El texto tiene, este texto tiene tres claras divisiones internas.
Pero antes de considerar las claras divisiones internas, una vez más, vamos a tratar de interpretar lo que significa la expresión otra vez Jesús les habló diciendo. Y van a ver por qué es importante hacer una mención de este asunto. Juan dice, otra vez les habló Jesús diciendo. Lo que Juan quiere que recordemos es que las palabras que el Señor va a decir aquí a continuación son dichas justo después de la finalización de ¿qué fiesta? ¿Lo recuerdan? La fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que recuerden estaba impregnada por los simbolismos. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en un sermón anterior, que el sacerdote se dirigía durante 7 días hasta el estanque de Siloé. Escuchen este detalle, lo hacía de día, nunca de noche. Iba y llenaba una jarra de oro y traía cuidadosamente en medio de una celebración, algunos danzaban, otros tocaban trompetas, y traía el agua y la regaba justo en la base del altar. ¿Recuerdan para qué? Era un propósito triple: agradecer a Dios por la preservación que tuvo, o por la preservación que dio más bien al pueblo de Israel que peregrinó en el desierto. ¿Lo recuerdan? La roca de Moisés de la que salió agua. Bueno, también agradecían por las lluvias presentes, porque el Señor había permitido que lloviera y los cultivos fueran prósperos. Pero también, recuerdan la tercera cosa, era una solicitud hacia el futuro. Rogaban al Señor para que a través de esta ceremonia simbólica el Señor permitiera buenas lluvias para el próximo año. En este contexto, ustedes recordarán que en el versículo 37, Jesús dice, en este contexto de abundante agua, Jesús dice, yo soy el agua de vida. Yo soy quien verdaderamente dará sustento a todos aquellos que se acerquen a mí por medio de la fe. Y ustedes recordarán que estas palabras, mis hermanos, no cayeron muy bien en los oídos de los fariseos, quienes en el versículo 47, 48 y 49 arremetieron en contra de Jesús, diciendo que Jesús estaba dando un testimonio ilícito, que su testimonio no era un buen testimonio. Ahora bien, recuerden, la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de simbolismos. El primer simbolismo del que hemos hablado es la ceremonia del agua. Pero mis hermanos, no eran todas las ceremonias o simbolismos que habían en esta fiesta. En la noche la celebración no cesaba. En la noche se celebraba algo que era conocido como el rito de la iluminación. ¿Saben en dónde se hacía el rito de la iluminación? En el patio de las mujeres. Y se alumbraba este patio con 4 grandes candelabros que alumbraban tan fuerte que el comentarista F.F. Bruce, citando a una fuente judía muy antigua, dijo lo siguiente: no había un patio en Jerusalén que no reflejara la luz de aquel patio. Es decir, como que ese patio alumbraba tanto por los candelabros que todos los patios se iluminaban por causa de esa luz. Desde luego esto es una forma exagerada, hiperbólica de hablar, pero quiere transmitirnos la idea de que el patio estaba muy iluminado. Ahora, ¿cuál era el propósito de este simbolismo, de esta celebración? Bueno, ellos lo hacían para recordar cómo la columna de fuego que Dios había enviado al pueblo peregrino en el desierto, los guió durante la noche y los calentó. ¿Lo recuerdan? En el día que había una nube, y en la noche que había para el pueblo peregrino una columna de fuego que servía como guía para saber por dónde ir, y también los calentaba. Se dice que en esta celebración todo el pueblo danzaba, celebraba, cantaba, que muchos de ellos llevaban antorchas o candelabros pequeños en sus manos mientras cantaban canciones de alabanzas a Dios. Es en este glorioso contexto, en el rito de la iluminación, cuando ya la fiesta ha terminado, ya no se está celebrando, acaba de terminar, es en este contexto que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Ahora, con ese contexto, ahora sí vamos a considerar las 3 afirmaciones. La primera,
Primera afirmación del versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Como ustedes recordarán de otros sermones, la expresión yo soy es una referencia de divinidad. Es decir, quien dice yo soy está asumiendo sobre sí mismo atributos divinos. Recuerden que Moisés ve una zarza ardiendo, el Señor desde la zarza le dice, ve y libera a mi pueblo, y entonces Moisés le dice al Señor, bueno, ¿y quién me envía? Cuando me pregunten que quién te ha enviado, que quién me ha enviado, ¿qué diré? ¿Y qué le responde el Señor? Diles que te envió el gran yo soy. Ahora bien, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, con la misma construcción gramatical que se utilizó con Moisés. Lo que Jesús está haciendo, mis hermanos, es imprimiéndole a su discurso un carácter divino que va a ser reforzada por la expresión luz del mundo, porque la luz del mundo también era una referencia divina. Por ejemplo, en Isaías capítulo 60, los hermanos de Biblia rápida, acompáñenme. Isaías 60, versículo 19. Mientras lo buscan, entonces tengan claro esto. Cuando él dice yo soy, hace una afirmación mesiánica sobre sí mismo. Pero la expresión luz del mundo también es una referencia mesiánica y divina, como debe ser. Si es mesiánica, divina. Pero quiero que lo entiendan así, divina y mesiánica, por lo que voy a decir a continuación. Isaías 60, versículo 19. ¿Estamos allí? Dice, el sol nunca te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que, ¿qué dice el texto? Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Noten esto, luz es una referencia a Dios, a divinidad. Pero eso no es todo. La luz también tiene una connotación mesiánica, aquel Mesías enviado por Dios. Allí mismo en Isaías, vayan al capítulo 42 y lean conmigo el versículo 6. Hablando del Mesías, dice el texto, Isaías 42, versículo 6. ¿Están allí todos, hermanos? Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Noten, está hablando del Mesías. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por luz de las naciones. Sin duda, mis hermanos, Jesús se está presentando como el Dios que es el Mesías. Y está estableciendo un claro contraste entre Él y entre quienes lo escuchan. Quienes lo escuchan, en otras palabras, están en tinieblas, pero Él no, porque Él es Dios, porque Él es el Mesías, y Él es quien ha venido para iluminar a los que están en tinieblas. Y de manera clemente y misericordiosa, lo que estamos viendo en este texto es que aquel que es Dios, aquel que es la luz del mundo, se está presentando para disipar la falsedad de las tinieblas y de la oscuridad. Jesús, de forma gloriosa en este texto, se presenta como la luz de la santidad que disipa la oscuridad del pecado. Él, mis hermanos, en este texto se presenta como la luz de la sabiduría que disipa la oscuridad de la ignorancia. Él se presenta como la luz de la alegría verdadera que disipa la oscuridad del lamento. Jesús en este texto se presenta como la luz de vida eterna que disipa la oscuridad de la muerte. ¡Qué bello es Jesús! Jesús en este texto, en el que recuerden hay un trasfondo ceremonial y simbólico, está anunciando que Él, a diferencia de los candelabros que hay en el patio de las mujeres, que los alumbraron con intensidad, pero de forma temporal, a diferencia de esa luz temporal, Él en cambio es una fuente de luz que nunca se apaga y que por lo tanto es una fuente de luz digna de confianza y que como es confiable, todo aquel que se sepa perdido debería acercarse a Él.
tal y como los israelitas en el desierto siguieron la columna de fuego para no quedar extraviados en las tinieblas del desierto, así Jesús, como la luz mesiánica que es enviada por el Padre al mundo, se presenta como aquel que debe ser seguido por todos aquellos que no quieren perderse en las tinieblas. ¿Escuchaste eso, hermano? ¿No quieres perderte en las tinieblas condenatorias de este mundo? Solo hay un camino. Sigue a aquel que es la luz del mundo. Ahora bien, el hecho de que Jesús se describa o se presente a sí mismo como la luz del mundo sugiere una implicación lógica. Y es que si Él está llegando como luz al mundo, ¿el mundo en qué condición está? En tinieblas. Luego aquí Jesús está hablando de todos, de judíos y de gentiles, de niños y de viejos, de hombres y de mujeres, de hombres ricos y de hombres pobres, de hombres altos y de hombres bajos, de hombres de derechas y de hombres de izquierdas. Todos aquellos que no estén unidos a Cristo por la fe se encuentran bajo la oscuridad de este mundo, en sus tinieblas condenatorias. Por otra parte, el ofrecimiento de una luz que alumbra y que sigue alumbrando para salvación sugiere la idea de que algunos voluntariamente escogerán sus tinieblas y, siendo gobernados por la dureza de su corazón, le dirán a aquella bella luz: no, yo no quiero que me ilumines. Algunos, trágicamente, preferirán seguir flotando en las gélidas aguas del pecado hasta que llegue su muerte. Pero, hermanos amados, la bondad del Señor se manifiesta en que algunos, al escuchar ese bello anuncio, yo soy la luz del mundo, algunos ciertamente le seguirán. Punto número B. El A era la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Punto número B. Dentro del numeral 1. Punto número B. El texto dice, versículo 12. ¿Qué dice la parte B? El que me sigue no andará en tinieblas. La idea que quiere transmitir Juan en este texto es que así es como debe verse un verdadero discípulo de Cristo. Así. Si realmente sigue la luz, Juan dice, una cosa tiene que estar clara, que esa persona no debe ¿qué? Andar en tinieblas. Mis hermanos, esto significa que el hecho de que Jesús sea la luz del mundo no quiere decir que todo el mundo reciba la luz de forma indiscriminada. Es decir, la luz de Cristo, que es Cristo mismo, no le pertenece a la raza humana. La luz de Cristo viene a ser una posesión personal de aquellos que, como indica el texto, le siguen y al seguirlo son libertados de la oscuridad del pecado. Y yo no quiero ser exhaustivo con este comentario gramatical que voy a hacer, pero hermanos, al leerlo en el original considero que esto no puede pasarse por alto. La expresión seguir, el que me sigue, en su gramática original es un participio presente. Esto indica que quien sigue a Cristo no debe tomar una decisión de seguirlo hoy para después considerar si debe seguirlo nuevamente. Quien sigue a Cristo verdaderamente y no está en tinieblas, debe tomar una decisión de vida para seguirlo a Él, cueste lo que cueste. Es decir, el discípulo de Cristo no es aquel que se emociona superficialmente en un momento específico de su vida. No, mis hermanos, el discípulo verdadero de Cristo, como lo indica la luz de este texto, es aquel que se compromete a estar con Cristo y seguirle a donde sea que Él diga que debe ir. El discípulo comprometido no solo no se deleita en las tinieblas, sino que ahora las tinieblas no lo limitan. Es decir, el que sigue a Cristo verdaderamente entiende que seguirlo a Él no solo significa confiar en Él,
seguir a Cristo, mis hermanos, implica necesariamente obedecerlo a Él. ¿Me entienden esa parte? Esto es muy importante, hermanos. Seguir a Cristo no solamente es que tú digas, bueno, yo confío en que Él me puede ayudar. Bueno, porque es que, ¿quién más digno de confianza que Jesús? Nadie. En un sentido, en ese sentido estricto, podríamos decir que se hace fácil confiar. Pero el discípulo, como es descrito en este texto, no solamente es alguien que confía, sino es alguien que está comprometido con la obediencia. De hecho, mis hermanos, la ausencia de obediencia a Cristo es un claro indicativo de una falsa confianza en Él. ¿Sí me hago entender? Una persona que diga, yo confío en Cristo, pero con su vida desdiga lo que ha dicho con su boca, esa persona realmente no confía en Él. El punto es este, que quien ha creído verdaderamente en Cristo, por amor y por gratitud, guardará sus mandamientos. Quien ha creído en Cristo, quien ha tenido un encuentro con la luz del mundo, tendrá que corregir los rumbos torcidos de su vida y se comprometerá por amor de aquel que derramó su sangre en una cruz, se comprometerá por amor a Él a vivir una vida santa para la gloria de Él. Quien verdaderamente confía en Cristo, mis hermanos, es aquel hombre que ya no está dispuesto a trabajar para trazar su propio camino en el desierto de la vida, sino que como los antepasados israelitas, sencillamente se dedica a caminar hacia donde la luz le indique que debe moverse. Eso es confianza y obediencia en Cristo. Cosas que definen a un verdadero discípulo. Confía y obedece. En otras palabras, la vida del verdadero cristiano es simple, mis hermanos, porque consiste en llanamente despojarse de su propia vida y entregársela a Cristo. La vida cristiana, hermanos, es más fácil de lo que a veces nosotros pensamos. ¿En qué consiste? En que te despojas de la pertenencia que tienes sobre ti y le entregas todo de ti a Cristo y confías en sus planes, confías en su sabiduría y confías en que ya Él es el que establecerá el progreso y el ritmo de tu avance en medio de este mundo caído. ¿Y tú qué haces en ese proceso? Sencillamente levantas tus ojos y ves a Cristo como aquella antorcha ardiente que resplandece delante de ti para decirte por dónde ir. Eso hace un verdadero discípulo. Ahora esto me lleva al tercer punto, o el numeral C más bien, numeral C del primer punto. ¿Qué dice la parte C del versículo 12? Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá, noten, poseerá. Esto significa, mis hermanos, que cuando Jesucristo, que es el faro que ilumina nuestro sendero, cuando Él se convierte para nosotros en nuestra posesión más íntima, nosotros podemos disfrutar de esta gloriosa realidad que por medio de la fe, Cristo es nuestro mayor tesoro. Y que ese mayor tesoro, mis hermanos, es imperturbable en nuestro corazón. A eso se refiere Juan cuando dice que los verdaderos discípulos poseerán la luz de la vida. En otras palabras, lo que Juan quiere decirnos es que cuando seguimos verdaderamente al Señor, Él se hace nuestra posesión. Y al hacerse nuestra posesión, nosotros nos convertimos en antorchas que se encienden por la potencia de la llama de Cristo. ¿Me hago entender? Cristo se vuelve nuestra posesión, pero en un sentido espiritual. Ustedes entienden lo que quiero decir. Una posesión de amor por medio de la fe. Pero esa posesión tiene una implicación, y es que Cristo brilla con tanta intensidad que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos enciende con su luz, para que encendidos por Cristo podamos mostrar la luz de gracia a otros hombres que están en oscuridad y en tinieblas. En otras palabras, los que por la fe nos unimos a Cristo, tenemos su luz.
una luz que no puede ser hallada fuera de una correcta relación con Él, pero que una vez iluminados con esa luz no se limita solo a clarificar nuestras vidas, sino que esa luz, mis hermanos, irradia con tanta potencia que debemos tener la capacidad, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, de alumbrar a quienes nos rodean. A eso se refiere Juan cuando dice, sino que el discípulo tendrá que la luz de vida para alumbrar a quienes le rodean. Pero esto tiene otras implicaciones, mis hermanos. La luz es un elemento que es único y diferente a todo lo demás. La luz no tiene que dar testimonio de su existencia. El solo hecho de su presencia nos indica su realidad. Así pues, los cristianos, como la luz, debemos ser únicos y diferentes en medio de este mundo caído. Los cristianos debemos estar comprometidos a alumbrar con tanta fuerza que quienes nos rodean puedan ver en nosotros la luz de gracia que hay en Cristo. Pero escúcheme, no solo por nuestras palabras, sino que ellos puedan ver en nosotros a Cristo principalmente por nuestra forma santa de vivir. Y esto me lleva al punto número 2 de mi sermón, versículo 13 al 19. Yo lo titulé La respuesta del mundo. Versículo 13 al 19. ¿Están allí, hermanos? Leamos la respuesta del mundo. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? ¿Tu testimonio qué? No es verdadero, es decir, eres un mentiroso. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿mi testimonio qué? Es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley, noten esto, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y agrega, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, número 1. Número 2, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Para sorpresa de nadie que haya leído con atención el Evangelio de Juan, acabamos de leer la respuesta del mundo. Para sorpresa de nadie. El mundo, mis hermanos, siempre estará dispuesto a cuestionar la autoridad de Jesús. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque no quieren ser alumbrados en la fealdad de sus tinieblas. Pero ¿saben por qué están en tinieblas? Porque escuchen, esto es muy importante, hermanos. El incrédulo voluntariamente ha decidido su ceguera. Voy a repetirles esto. El incrédulo voluntariamente ha decidido su ceguera. Pastor, ¿y de dónde puede sacar una afirmación tan fuerte? Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, que nosotros leímos o hemos estudiado ya en otros momentos. Vayan conmigo a Juan 3, versículos 19 y 20. Y lean conmigo lo que dice el texto. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice el texto? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es como lo diría el puritano John Owen, el estado del hombre natural es puras tinieblas. No está simplemente a oscuras, sino que él mismo es la oscuridad.
él no ve porque él no quiere ver y no puede ver las cosas de Dios porque su alma ha sido cegada por el pecado. En su rechazo al testimonio de Jesús, noten que estos fariseos afirman que Jesús no puede ser la luz del mundo, ya que jurídicamente Jesús no puede soportar esta afirmación con la ayuda de otro testigo. Sin embargo, Jesús dice, ustedes se equivocan, mi testimonio sí es verdadero y jurídicamente no es improcedente. ¿Por qué? Porque en principio Él les dice, ustedes que me acusan no tienen ni idea de lo que hablan, y en segundo lugar, además de ser ignorantes, yo sí tengo un testigo que me ayude a afirmar que lo que digo es cierto. ¿Y quién era su testigo? El Dios Padre. Ahora, ¿te parece muy escandalosa la reacción de los judíos, de los fariseos? A algunos probablemente les podría parecer muy terrible la forma en la que actúan estos hombres, pero hermanos, no nos escandalicemos de mucho. Porque en realidad la respuesta de este grupo de fariseos hacia Jesús es la respuesta que todo incrédulo de manera directa o indirecta le da a Jesús cuando no cree en Él. Muchos, por ejemplo, no dirían, ay, no, yo rechazo a Jesús como el Salvador, eso es una falsedad. Qué terrible sería aceptar los beneficios de la vida eterna que Jesús da. Probablemente nadie se atreva a hablar de esa forma. Bueno, salvo algunos casos de muchísima necedad e ignorancia. Pero lo que sí estarán dispuestos muchos a decir es, mira, a mí ese llamado a vivir en sujeción, en arrepentimiento y a confiar en Cristo como Señor y Salvador y depender de Él durante toda mi vida, bueno, yo no lo veo como tan así. Eso me parece muy estricto, muy religioso o muy fanático. Otros dirían, mira, yo siento que no hay pruebas suficientes para que yo tenga que vivir de la forma en la que la Biblia dice que tengo que vivir. Otros incluso cuestionarán la autoridad de las Sagradas Escrituras y dicen, yo no creo que todo lo que este libro diga sea tan infalible como ustedes lo creen. Pero no dirán abiertamente que no quieren nada con Jesús, solo pondrán sus peros. Pero al final, hermanos, el resultado es el mismo. Ahora, yo quiero que ustedes observen esto. El versículo 18 y 19 condensan de forma apropiada el mensaje de este segundo punto. Leamos el versículo 18. Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué está diciendo? Que su testimonio es válido porque en efecto su testimonio cuenta con dos testigos. Es decir, Jesús afirma que Él en realidad es la luz del mundo porque Él es el Mesías prometido y porque Él al mismo tiempo es Dios. De hecho, mis hermanos, es bien interesante que la expresión dar testimonio, que aparece dos veces en este texto, en gramática está manifestada como un presente continuo. Eso significa que Jesús, desde su bendita palabra, sigue dando testimonio de que Él es la luz del mundo y que el Dios Padre, hasta el día de hoy, sigue dando testimonio que el Hijo, el unigénito, es la luz del mundo. Es un testimonio continuo. Ahora, en el versículo 19 leemos, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Esto es bien complejo. ¿Dónde está tu Padre?, le pregunta. Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En este versículo vemos que la escena para estos hombres trágicamente termina como empezó. Al inicio de la narración, estos hombres, ¿en qué reino se ubicaban? ¿En las tinieblas o en la luz? ¿Y cómo terminan? En las tinieblas. Pero ellos, frente a sus propios ojos, tuvieron a la luz del mundo. Frente a sus propios ojos, tuvieron al Mesías prometido. Frente a sus propios ojos estaba el Dios humanado, diciéndoles que no caminaran por la senda de sus caprichos, de su orgullo y de su torpeza. Pero ellos decidieron rechazar esta bella luz y, como dice Juan 3, amaron más
las tinieblas. Tanta animadversión y desprecio tienen estos hombres hacia Jesús que le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Y a primera lectura eso no parece tan grave, mis hermanos, pero ustedes notarán que en este mismo capítulo más adelante estos judíos dirán, Padre tenemos, de Abraham somos hijos, y tú, ¿quién es tu padre? Porque existía un chisme que decía que Jesús era el resultado de una relación de adulterio que María había tenido con un guardia romano. ¿Ven el odio que ellos tienen hacia Jesús? Pero no solo esto, para este momento de la historia, José, el carpintero, padre de Jesús, había muerto. De manera tal que es como si ellos le estuvieran diciendo, bueno, ya que tú eres la luz del mundo, ya que tú eres el Mesías y ya que eres Dios, ¿por qué no traes a tu papá muerto para que nos testifique por ti? ¿Ven el odio de estos hombres? Oh, mis hermanos, pero de manera firme, y creo yo por convicción, lo veo en el texto y por el carácter del Señor, de manera firme, el Señor con mucha misericordia les dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. La idea básica de esta afirmación es simple, mis hermanos, y es que la única forma de conocer al Padre es conociendo a Jesús, porque Jesús es la revelación plena de la gloria del Dios Padre. Es decir, si alguien llega a conocer a Jesús, esa persona conoce al Padre, y al conocer al Padre puede reconocer que el testimonio que el Padre da del Hijo por su bendita palabra es un testimonio cierto. Luego la implicación lógica es esta, que quien rechaza a Jesús ha rechazado también al Padre. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Podría decirse que en un sentido estos fariseos conocieron a Jesús. Ellos tenían información de Jesús. Sabían que su papá estaba muerto, sabían que había un chisme respecto a su procedencia, sabían de qué región había venido. ¿Ustedes lo recuerdan en el sermón anterior? Ellos sabían cosas de Jesús. En ese sentido lo conocían, pero escúchenme, no lo conocían en un sentido correcto. Y como consecuencia de no entender la importancia y la identidad de Jesús, ni su misión, ni su mensaje, entonces ellos eran incapaces de entender el testimonio que el Padre daba de Él. Y esta, mis hermanos, me parece a mí que es una realidad muy trágica. Conocer a Jesús, pero no conocerlo. Y es una tragedia, mis hermanos, que se repite con lamentable frecuencia hasta nuestros días. Muchos afirman conocer a Jesús, y es cierto, en un sentido lo conocen. Tienen en sus cerebros bastante información acumulada respecto a quién es Jesús, pero no lo conocen en un sentido redentivo. No se han relacionado con Él como su Salvador, y mucho menos le temen como su Señor. Quieren quizá los beneficios de la vida cristiana, pero no están dispuestos a sujetarse en obediencia a aquel que salva, pero que también ejerce señorío. Muchos simplemente ven a Jesús como un artilugio de protección, o como un amuleto de buena suerte, o incluso como un estándar de moralidad que se debe seguir para ser buen esposo o buena esposa, buen padre o buen hijo. Pero hermanos, ese no es el sentido correcto de ver a Jesús. Jesús debe ser visto como la luz del mundo. Él debe ser visto como aquel Dios que gobierna sobre todos y en todo, y que un día juzgará con firmeza las acciones de todos los hombres. Él debe ser visto como la única y verdadera esperanza de aquellos que están en tinieblas. Él debe ser visto como aquel glorioso Mesías prometido que vino para redimir de la maldición de las tinieblas a su pueblo. Él debe ser visto como aquel glorioso Mesías que prometió que regresaría y que en su segunda venida consumaría el plan eterno de redención. Mi pregunta es, ¿ves a Jesús de esta forma? ¿Esa es la forma en la que lo estás viendo? ¿O Jesús es tu amiguis? Ay, es que yo con Jesús la paso más chévere. Yo le cuento mis cosas, nos reímos.
¿Esa es la forma en la que ves a Jesús? Él es tu Salvador, si tú has puesto tu confianza en Él. Pero si es tu Salvador, Él es tu Señor. Recuerda esto, la característica esencial del discípulo descrita en este texto es que el discípulo confía, pero el discípulo también, ¿qué hace? Obedece. Hermanos queridos, que el Señor nos guarde de ser como estos fariseos que se enorgullecían y se jactaban de tener un buen conocimiento de Dios, pero que Jesús mismo, siendo el Mesías prometido y siendo Dios, les dice: ¿de qué se jactan si ustedes en realidad no me conocen? Que el Señor nos guarde, mis hermanos, de estar empeñados en acumular conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento y no tener interés de vivir ese conocimiento en la práctica. Al inicio del sermón, yo les decía, mi deseo como pastor es que ustedes puedan ver la hermosura de Jesús en este texto y que a la luz de esa hermosura que contemplen, se comprometan por la gracia de Dios a vivir vidas santas que glorifiquen y exalten el nombre de aquel que es Salvador y que es Señor de su pueblo. Y yo espero, hermanos, estas palabras estén haciendo eco en vuestros corazones. Ahora permítanme finalizar mi sermón, hermanos, con algunas aplicaciones que, como lo he dicho en otras oportunidades, espero sean adicionales a las que ustedes ya en este momento, ustedes ya han dicho: el Señor me habló. Espero entonces ahora solamente dar unos aspectos adicionales. La primera aplicación quiero dirigirla a aquellas personas que me escuchan y que a plena conciencia saben que quizás tienen conocimiento de Cristo, pero que no se relacionan con Él como Señor y Salvador. Es decir, quiero hablarle a los que están en tinieblas. Y quiero hablarte con las siguientes palabras, o más bien con las siguientes preguntas. ¿Seguirás dedicando tu vida a la peligrosa actividad del endurecimiento? ¿Seguirás eclipsado por el pecado, atrapado por los lazos de la inmoralidad y de la idolatría que te consumen cada vez más y más en las tinieblas? ¿Seguirás huyendo de la luz porque temes que se ilumine la fealdad de tu pecado y entonces tengas que reconocer que has pecado en contra de un Dios santo? En realidad, después de escuchar cuán hermoso es Jesús, cuán confiable y seguro es Él, ¿seguirás alejándote de Él? Yo ruego al Señor para que por gracia tú, mi amigo, puedas responder a estas preguntas: no seguiré huyendo de la luz del mundo. Vendré a Él, me someteré con alegría a su señorío. Niños amados que me escuchan, quiero hablarles a ustedes. Muy bien, Samuel. Imagínense esta escena conmigo, niños. Imaginen que ustedes están viajando en un barco en medio del mar y el barco choca contra algo y empieza a hundirse. Ahora es de noche, las luces se apagan, no hay rescatistas y ustedes quedan flotando en un pequeño flotador. Debajo de ustedes pueden sentir cómo grandes animales marinos están pasando, esperando su mejor momento para devorarlos. Y como si esto no fuera poco, niños, el agua es muy fría. ¿Les parece terrible esa escena? En medio de esa escena es que ustedes se encuentran si no confían en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Les parece terrible que un animal feroz pueda devorarlos? Bueno, peor que eso son las consecuencias eternas del pecado. Pero niños, amados, escúchenme, si ustedes confían en Cristo, Él se presenta ante ustedes como aquel rescatista amoroso
que viene a ustedes en la barca más bella y más iluminada que ustedes puedan imaginar, y extiende su mano para sacarlos de la desesperanza y darles seguridad justo al lado de Él. Sobre ustedes este amoroso Señor pone una mantita caliente para quitarles el frío y les brinda una bebida caliente para que ustedes estén más cómodos. Niños, les pregunto, ¿qué harán ustedes? ¿Preferirán quedarse en las aguas a morir de frío o por los mordiscos de un feroz tiburón? ¿O subirán a la barca iluminada de gracia que ofrece Cristo Jesús? ¿Qué harán? Yo espero que por la gracia del Señor ustedes suban a la barca con el bendito Salvador. Por último, hermanos amados, es claro para nosotros lo que tenemos que hacer después de escuchar este sermón. Perseveremos en la luz, crezcamos en el conocimiento de la luz y escuchen esto, con la luz de Cristo que hemos sido alumbrados, vayamos y alumbremos a los que están en tinieblas. Esto último que voy a decir no lo tenía en el sermón, pero esta mañana leía esto y, mejor dicho, me pasó un escalofrío por todo el cuerpo. Escucha lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. De esta forma, mis hermanos, es que la luz con la que hemos sido irradiados irradiará a otros. Vayan por todas partes, mis hermanos. Vayan por todos los barrios, vayan por todas las comunas, vayan por todos los municipios, por todas las veredas, anunciando que la luz del mundo ha venido. Amén. Oremos, hermanos.